Saludos familia, bienvenidos y bienvenidas aquí a Pizza and Theology. Andamos nada más y nada menos que con William. Hey, ¿cómo están? Tenemos por aquí también en los controles a Richard Poetry. Y por ahí también está Kevin, a.k.a. el que hace que las cosas pasen allá atrás con Richard en las cámaras. Y hoy tenemos un invitado especial. Nada más y nada menos que tenemos al profesor Nehemías Lebrón, que está aquí con nosotros hoy. Nehemías es profesor de ética del seminario. ¿Qué seminario? Ni qué seminario. Nehemías es profesor de Sagrado Corazón. Yo iba a decir el seminario de Sagrado Corazón, mira para allá. Lo ibas a poner ahí en un... Nehemías es profesor de ética, recién aceptado en Princeton University. Nehemías, un placer tenerte aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme acá, ¿verdad? Un placer poder estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante, pero antes de entrar a hablar de ese tema, yo quisiera que ustedes, le pudieran dar like, subscribe y share a este episodio y a todos los episodios que tenemos, porque cuando hacen esto, nos ayudan y nos apoyan. ¿Nos apoyan en qué? En seguir llegando en el algoritmo a otras personas que, como ustedes, se benefician de Pizza and Theology, porque yo sé que les encanta. Oye, yo quiero que le den un aplauso a Luis porque de todos los episodios que hemos grabado, La verdad que sí. de todos los episodios que hemos grabado, es el primero que se acuerda de decirle a ustedes, darle like y subscribe aquí. Así que yo creo que hay progreso, Luis. Mira. Te digo que en medio de esto, cada vez nos vamos haciendo, mira, esto es como magia. Dios mío, magia. alguien póngale sonidos nuevos. Por favor. Mira, pero súbete el micrófono para que estés así, tengas que bajarte y todo eso. Ok, tú ahora. lo acomodas ahí como Ahora. tú quieras. Ok, Ahí chévere, está, dale. ahí está. Ya está. No. Tú sabes, como cuando estás en el salón y yo estoy dando clase y como que el proyecto como que no funciona bien y ustedes vienen y me ayudan. Pues así mismito aquí con Nehemías. Como, Como me tira la mala. Míralo. Así no va a lucir mal. Mira, hoy vamos a estar hablando, entrando en serio, vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante, que quizás el tema suena como que, ¿qué rayo es eso? Se llama la gentrificación. ¿Y con qué se come la gentrificación? Es lo que vamos a estar aquí hablando hoy y les vamos a ir explicando poquito a poco qué son estos temas sociales, porque sé que muchos de ustedes nos han preguntado, mira, están pasando estas situaciones, está saliendo esto en las redes sociales, en Instagram, está saliendo esto en TikTok, cuéntame, como que hablemos de esto, mister, y entonces ustedes me traen esos temas, pues yo quiero aquí trabajarlos, mira, y no solamente trabajarlos desde mi perspectiva teológica y con William, sino también traemos a alguien que es un experto en medio de este tema, que pueda hablar con nosotros, traemos al profesor, a.k.a. Nehemías Lebrón, para hablarnos de esto, alias el Nemo. Oye, y qué cosa que, o sea, cuando yo estaba en la high, Ajá. ¿verdad? Los Eso jóvenes, llovió, ¿verdad? Ha pasado un poco, sí. Nosotros no hubiéramos estado hablando de estas cosas, ¿verdad? Lo que es el avance con las redes sociales, la ¿De qué globalización. hubiesen estado hablando ustedes? Yo creo que del último episodio que salió de Dragon Ball Z. No, pero es que, óyeme, Dragon Ball Z. O O de las finales del NBA, porque a poco se habla O de del eso. NBA, Sí, exacto, del NBA, ¿verdad? Claro, sí. De cómo Jordan es el GOAT, ¿verdad? sí, Jordan. Y eso no ha cambiado, pero esos son otros 20 pesos. Siento diferente. No me dijiste que me ibas a invitar a un lugar sectario, pero dale. Sí, donde nos excluyen a los que pensamos distintos, ¿verdad? Todos estamos bienvenidos en la... Sí. Menos en los que el dicen reino que de Jordan Dios. es el GOAT. Eso se queda fuera de aquí. Ajá, estás diciendo. Pero sí, o sea, Sí, una exposición. no, exacto, una exposición y No, todos hoy estos temas, día estos problemas, tú ves sí, nuestros sí. estudiantes, ¿verdad? Que están hablando, a lo mejor no con estos nombres de gentrificación, Ajá. pero son cosas que están pasando, que ellos están viendo en sus teléfonos, en las noticias, a lo mejor en sus mismas comunidades, ¿verdad? Como ha cambiado los tiempos, ¿verdad? Y es bueno que podamos tenerte aquí, Nehemías, para que estos muchachos pues puedan ponerle nombre a lo que están hablando. Claro. Y entender también en lo que es el fenómeno, ¿no? Porque esto es un fenómeno social que sucede, ¿no? En medio de las comunidades. Y ellos puedan como que adentrarse un poquito y decir, diachi, yo siempre he visto esto, ahora le puedo no solamente poner nombre, sino entender un poquito más del cómo funciona. Porque yo me recuerdo, la primera vez que yo estudié esto, yo me quedé boquiabierto porque yo le ponía rápido, esto pasa en tal sitio, esto pasa aquí, esto pasa allá. Pero no Pero aquí solamente no. eso. Cuando veía esas situaciones que pasaban, también decía, espérate, es que
esto ya pasó en la historia en este lugar. Claro. Esto ya pasó en otro momento. ¿Me entiendes? Y cuando ve esas implicaciones, que los vamos a hablar ya mismo, y digo, "Diache". Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo, o sea, podemos ver a lo largo de la historia que estas cosas han pasado, pero al mismo tiempo las hemos naturalizado. O sea, se da como que eso es parte de... Es normal. Se naturaliza, se normaliza. Y al mismo tiempo, pues, para algunos no es un problema del todo. Correcto. Por lo tanto, pues claro, definitivamente ponerle nombre a algo nos permite al mismo tiempo analizarlo y ver, hacer un contrapeso, ¿no? De cuáles son las limitaciones, hasta dónde lo podemos cuestionar, ¿verdad? Estas dinámicas sociales. Y bueno, ya vamos a hablar de eso ya. Pero háblame claro, háblame a Pepperoni quitado. Pepperoni quitado. Dime aquí, ¿qué rayos es eso de gentrificación? Mire, cuando nosotros hablamos de gentrificación, esencialmente nos referimos a un proceso social en la que una comunidad, típicamente un barrio, un poblado donde vive predominantemente la clase trabajadora, experimenta una transformación y dentro de esa transformación hay un desplazamiento. Ahora en Ajoy Habichuela. Bueno, dicho de otra forma, es cuando una comunidad es desplazada, cuando un conjunto de personas que viven en un lugar los mueven por las distintas presiones económicas. Y nosotros sabemos que nosotros vivimos en una sociedad que esencialmente se rige y se deja llevar esencialmente por los poderes económicos. Claro. Por lo tanto, pues... ¿Qué es eso de poderes económicos? Bueno, O sea, yo sé, pero es que sé que hay gente que está viéndolo y quizás tiene esas preguntas como que, acuérdate, son estudiantes, algunos bueno, saben, claro, otros sí, saben. sí, sí. Mira, cuando nosotros hablamos de los poderes económicos, tenemos que pensar, ¿verdad?, en las comunidades y en la gente que tiene más dinero, por decirlo de alguna forma. Ok. Por lo tanto, la gente que tiene más dinero se siente esencialmente, ¿verdad?, con ese Sí, derecho. es el derecho, con exacto. el derecho, ¿verdad?, El a poder derecho. adquirir aquello que se entiende que no tiene valor. Que no- Entonces, esto es una transacción de a qué cosa se le da valor en la sociedad. Sí, porque normalmente o sea, tú y yo podemos tenerles valor a muchas cosas Claro. dentro de lo que somos puertorriqueños y vivimos aquí, ¿verdad? Y podemos tener lugares que tú dices, no, es que este lugar, aunque se ve así, pero es un lugar, un espacio sagrado, porque nosotros nos criamos así, tenemos memoria, crecimos en ese lugar. Un valor simbólico. Sí, definitivamente. Pero que no patrimonio necesariamente- nacional. Exactamente, pero que no necesariamente es un valor que para el capital o para estos grandes intereses o esta gente que tiene mucho dinero no necesariamente valen. Pero lo ven, ya sea por el lugar donde están ubicados geográficamente. Eso es lo que sí tiene valor. Para Lo ven ellos. potencialmente como, de aquí yo puedo sacar más dinero. Exacto. ¿Ok? Sí, porque el valor que nosotros le podamos poner por sentido patrio o valor sentimental, eso, O no se, memoria. eso no se traduce a dinero. No, exactamente. Eso no se traduce a dinero. No, así eso para que, ti, es el valor exacto, para ese ti. es el valor Claro. que tiene para mí. Así que la persona que está viniendo, que quiere explotar ese sitio, no le va a importar eso. Y no necesariamente quizás explotarlo en un mal sentido, porque no creo que en ocasiones son y decirle, ok, estos lugares yo los voy a adquirir y me voy a quedar con todo este canto, ¿verdad? Pero también hay lugares que dicen, mira, eso se está perdiendo ahí, como que yo lo puedo comprar, no necesariamente viene con la idea de que los voy a explotar y les voy a quitar con las cosas, ¿no? Claro. O solamente se da desde una perspectiva malvada, desde la raíz del corazón, de decir, me quiero quedar con todo esto y punto. Claro, y precisamente por eso es que, ¿verdad? Nosotros, al definir qué entendemos por gentrificación, también tenemos que verlo desde la complejidad que representa, porque al final nosotros podemos ver cuáles son las grandes críticas que se le hace a la gentrificación, pero al mismo tiempo surgen defensas de los grupos que no necesariamente, ¿verdad?, son parte de estas transacciones de comprar estos territorios y de desplazar a la gente, pero alguien pudiera decir, por ejemplo, acá en Puerto Rico, cuando comienza este proceso, el proceso más reciente de gentrificación en Puerto Rico, el presidente de la Cámara del cuatrienio pasado decía, bueno, lo que pasa es que ¿cuáles son los beneficios? Mejorar la infraestructura. Al mismo tiempo, en La estas economía. comunidades, mejora la economía, reduce el crimen. Por lo tanto, salen defensores también a Claro. plantear, bueno, Sí, pues sí, estas sí. cosas son buenas. El problema con la gentrificación, que no solamente la vemos en Puerto Rico, y ya podemos hablar más adelante acerca de casos
Claro. En Santurce, en Brooklyn pasó Cabo históricamente. Rojo, en Rincón. Sí, Aquí sí, mismo, y en la la calle, Parguera. la calle Loíza. Sí, tan cerca como aquí al la lado. calle Loíza. Pero ya podemos hablar de eso ya mismo, pero, o sea, las críticas más comunes a este fenómeno esencialmente van no solamente del desplazamiento, sino al mismo tiempo de que, o sea, la gente que vive en determinados lugares hace vida, hace cultura. Por lo tanto, en ese desplazamiento hay un valor cultural y simbólico que también se pierde. Claro. Se pierde cultura, se pierden redes comunitarias y se da un proceso también de homogeneizar lo social. ¿Qué es eso de Dicho de otra homogeneizar? forma. Dicho de otra forma. Sí, sí. Es como cuando tú le quitas la diversidad a la cultura. O sea, hacerlo igual. Y los haces iguales, exactamente. Por lo tanto, eso afecta directamente la identidad de un pueblo que ya llevaba tanto tiempo allá. Pero ¿en virtud de qué? En virtud de el dinero. Por lo tanto, quien tiene el dinero, entonces se siente con ese derecho. Y eso, evidentemente, genera más preguntas de carácter ético, de carácter político. Y pues por eso estamos acá hablando de esto. Claro, claro. Y, ajá, dale. Sí, sí, sí. No, y que uno como una tercera persona que no se está viendo afectada directamente por la gentrificación en un sitio en específico, Claro. se puede preguntar a uno mismo. Por ejemplo, hablé de la calle Loíza. La calle Loíza ahora está llena de un montón de restaurantes Claro. que, aunque a veces decimos, diadre, lo que han hecho con la gente ahí está brutal, pero entonces nos vemos yendo a esos restaurantes a Sí, consumir, definitivo. porque son restaurantes buenos. Y por eso te dije, o sea, hay mucha complejidad, pero ahora nosotros también tenemos que mirarlo desde el punto de vista de las personas que viven en estos lugares, Exacto. que hacen comunidad en estos espacios. Bueno, nosotros somos como extranjeros, como Exacto. peregrinos para los efectos. Y pues nosotros no tenemos en mente de que, por ejemplo, nosotros vamos a estos restaurantes que baratos no son a veces, Exacto. pero hay un alto en el costo de vida. Correcto. Claro, de la nada una comunidad que podría estar... Que ha vivido ahí por generaciones. Sí, 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 que podrían estar ahí viviendo de la nada, pues no necesariamente tienen acceso a estos grandes trabajos donde puedan recibir un X capital Claro. de dinero, ¿verdad? Al año, que tú puedas decir, mira, pues yo puedo pagar, no sé, por poner un ejemplo, puedo pagar $1,500 por la renta ahora. Exactamente. Y en medio de eso, el lugar donde tú vives, como varias casas al lado, ahora eso es lo que cuesta porque las han remodelado, las han hecho nuevas. Sube Poquito a el poco, valor. todo el valor del vecindario sube. Exactamente. Ahí tienes nuevos lugares. Ah, mira, sí, tienes esto nuevo, tienes esto, tienes lo otro, qué chévere. Pero ya yo no puedo vivir aquí porque los altos precios con el trabajo que yo tengo no me da para, ¿verdad? Pues, siguiendo el ejemplo de una persona que vive ahí, no me da para entonces yo vivir en esta comunidad. Correcto. Y después, si tú estás en un lugar que está siendo rentado, que son los que se llevan la peor parte, los que están están alquilando en un lugar como esto, están viviendo en ese lugar, puede ser que lleva 10, 15 años, de la nada el lugar ahora es un lugar mucho más costoso. El dueño del apartamento te dice, mira, es que todos los demás que están alrededor están alquilando estos lugares en $1,500, por seguir el ejemplo, Claro. y ya no puedes pagar $600. Ahora te tienes que cobrar en 2 meses $1,500. Esa es la renta que te tengo ahora. Y que esto Y te obliga a moverte. Definitivamente. ¿Y para qué te obliga a moverte? Porque esencialmente estos procesos de gentrificación se dan al mismo tiempo en una transacción de poblaciones. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. En un proceso de gentrificación usualmente no se da cuando son puertorriqueños que se mudan a esas zonas. Y tú lo puedes ver no solamente en el caso de Puerto Rico, lo puedes ver en caso de México, lo puedes ver en caso de España, en Barcelona particularmente, que todavía tienen un problemita de eso por allá. En los 90 lo podemos ver en Brooklyn, Claro. por ejemplo, que yo nací allí. Shout out para la gente de Brooklyn. ¿Verdad? Y se puede ver ese proceso en distintas partes del mundo, no solamente en Puerto Rico. Pero este vaivén de gente usualmente hace que entonces el que está allí pues no pueda aspirar entonces a una mejor calidad de vida. Correcto. Y entonces ahí eso genera más problemas sociales. Sí, porque no es como que yo puedo decir, ok, la renta subió,
pero significa que yo puedo tener acceso a un mejor trabajo que me pague esa cantidad de dinero para yo seguir viviendo donde vivo. Correcto. Porque no, es que ahora mismo yo me tengo que mudar porque no tengo un trabajo que pueda pagar esa situación, esa cantidad de dinero que tengo que pagar. Me tengo que ir a otro lugar, de un lugar donde me he vivido quizás varios años de mi vida. Tuve que mudarme a otro lugar, desplazarme a ese otro lugar. Y ahí no viene otro como yo. Viene una persona muy probable de otro país que quizás tenga De otra estrata social. Sí, Definitivo, sí, sí, sí. definitivo, que tiene Sí, otro porque tiene que tipo tener el de dinero capital para para pagar. pagar, vivir ahí. Y entonces dice, bueno, pues ahora yo voy a vivir aquí porque puedo pagarlo. Exacto. ¿Ves? Y como puedo pagarlo, pues yo puedo vivir en ese lugar. Y terminamos entonces los que viven en ese lugar, los nativos de ese lugar, los que se criaron allí, los que crecieron con sus familias allí, terminan siendo movidos, desplazados hacia otros lugares. Y esos lugares vienen siendo como más... ¿Cómo podría decirlo? Una palabra más coloquial. Terminan siendo como que lugares más divididos, se sigue dividiendo la situación social entre los que son más pobres No, versus los que pueden pagarlo. Y esa brecha cada día más se ve más clara. Claro. O sea, es como, por ejemplo, en sitios como Guaynabo, por ejemplo. Tú puedes estar en Guaynabo y a un lado de la carretera tú tienes mansiones de Guaynabo y al otro lado tienes barriadas como el barrio Camarones, por ejemplo. Chalo a la gente del barrio Camarones. Sí, sí. Conozco el pastor de ahí. Ahí fue mi recepción de boda. O sea, pero y la gente piensa en Guaynabo simplemente como esta parte exclusiva, pero no pensamos que la gran mayoría de Guaynabo no es eso. La gran mayoría de Guaynabo son los barrios. Claro, claro. De hecho, estaba viendo los otros días un video, tú sabes, que Puerto Rico está infectado de pitones. Oye, sí, eso pero, estaba escuchando. Estaba viendo un video el otro Son día de Dios. de este muchacho, Gongo Fishing, un sono pagado, ¿verdad? Pero es un héroe, hay que darle su fama. Y que él se pasa en Guaynabo, pero cuando tú ves los videos, tú dices, bueno, pues eso es el monte de Guaynabo. En el monte. Pero, claro, uno desde el prejuicio piensa, bueno, pues Guaynabo que es pues, San Patricio, etcétera. Exacto. Pero, claro, va mucho más allá. Entonces, se ve entonces también Bayamón. esa distinción. Bayamón, todo el mundo piensa, no, Bayamón, tenemos esto, tenemos aquello, pero Bayamón tiene mucha área que tiene mucho campo. Claro. ¿Eh? Cupey tiene un área que tiene campo. Cupey tiene campo. Cupey tiene campo, chévere. Tú sabes, y en medio de eso... Pero el campo es una cosa bella, tú sabes. No, el Es que, campo es hermoso. Es que estamos pensando en ahora, pero si vamos, ¿verdad? Como topográficamente, geográficamente era Puerto Rico. Claro. Gran parte de las ciudades donde tenemos nosotros, Carolina, por ejemplo, Carolina era campo. Es que nosotros no podemos pensar, como que decir, esta idea... Yo soy de San Germán. Pero eso sí que es campo. Sí. Y esta idea, cuidado porque... Yo soy de Maunabo, viene de Maunabo. Pero eso es Así más que ciudad. Tengo... Como está la gentrificación en este lugar. Dominando la mente aquí de William. Resulta que no podemos caer en la situación de decir, no, es que esta ciudad o los lugares de ciudad son mejores que los lugares de campo. Porque entonces terminamos abonando a la situación de la discriminación de los que discriminan acerca de aquellos que viven en lugares o zonas rurales. ¿Ves? Y en medio de esas situaciones, estos tipos de casos que se dan en medio de los diálogos, como tú compartías, como decías, bueno, que es Guaynabo, ¿ves? Y tú decías, Guaynabo es esto, Guaynabo es lo otro, pero tiene gran parte de lo que son los campos. Es el discurso que se escucha a menudo. Se escucha a menudo este discurso de decir, no, es que lo que hace importante esta ciudad o lo que hace importante estos lugares son, mira, no, es que tienes estos centros comerciales, o mira, es que tienes estos lugares donde comprar, es que tienes estos restaurantes donde comer, pero esa ciudad no se basa en eso. Eso llegó hace poco tiempo. Lo que basa en esa ciudad, la gente que creció allí, son sus lugares, son sus tierras, son su gente. Pero abonando a eso, a esta discusión, o sea que los chamacos nos pueden escuchar y decir, bueno, puede ser trivial hablar de campo, hablar de ciudad. Sin embargo, o sea, la pregunta que está en el fondo, cuando hablamos de gentrificación, es precisamente esa. Es la pregunta de quién tiene derecho a la ciudad. Y cómo eso afecta. Y cómo eso afecta a aquellos que están siendo desplazados. Sí, ¿quién tiene derecho a ir caminando
al médico, o a ir caminando a la escuela, o a ir caminando al supermercado y a los lugares donde poder comprar. Pero no es solamente eso, es esta noción de quién tiene el derecho de, porque yo tengo más poder capital que tú, Definitivo. decirte, tener la superioridad, ¿verdad? Entre comillas, de decir, yo tengo chavo, vete. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, y entonces tú estás hablando de la gente que alquila, que renta, ¿verdad? ¿Cómo se ven más afectados? Claro, porque el dueño de ese hogar, ¿qué es lo más que le va a importar? El dinero. Claro. Sí. Entonces, si tú me puedes comprar esto y El yo no mejor tengo, postor. no tengo que preocuparme por inquilino, si se daña algo, tener que arreglarlo, tú me estás diciendo que tú me vas a dar una purruchada de chavo, ¿sabes? Y porque lo voy a estar vendiendo al valor nuevo que tiene por todo lo que está alrededor mío. Claro. O sea, ahí entramos, como estaba diciendo Nehemías, en un issue ético Claro. y que se puede traspasar a algo que es de justicia social. Y el comentario es, pues que trabaje. Exacto. Que trabaje para que, bueno, si no puedes comprar esas cosas, pues trabaja más para que te las puedas comprar. Ujú. ¿Me entiendes? Como que si no puedes, es como... Es joven y fuerte. No, o es sea, que yo me- pareciera ser que esta situación a la gente que no tiene el poder adquisitivo para comprarlo, como si tuviera las mismas oportunidades de los que tienen el dinero. Definitivamente. Vamos, porque pareciera ser, a veces lo queremos plantear como si las oportunidades fueran iguales. Pero en muchas de estas comunidades dicen, no, es que esta es una comunidad pobre. Pero pregúntale a cuánta de esa gente se le dieron oportunidades para estudiar en buenas escuelas. Ujú. Pregúntale a cuántos de ellos se les dieron oportunidades y hogares estables donde ellos no tenían que estudiar y trabajar a la misma vez. Claro. Que va más allá del sector. Es un problema sistémico. Es un problema de la sociedad. Un problema sistémico cómo lo de la vemos. sociedad. Poco a poco decir, no, es que esos son los de allá, esos son los que de esa barriada, esos son los de ese caserío, es que esos son los de ese barrio. ¿Me Los de entiendes? La Perla. Los de La Perla, los de aquí, los del barrio Gandul. Es que esos son los de Trastalleres. Y empiezan a decirle diferentes lugares, por ejemplo, que quedan aquí cerca en Santurce, y pareciera ser como que ellos están allá. Sí, es la lógica. Hay un filósofo, ¿verdad?, llamado Enrique Dussel. Él planteaba la lógica que está detrás de esta dinámica es la distinción entre el yo y el otro, ¿no? Claro. Y ese otro distinto que es cosificado y que representa usualmente a aquel que está en el margen. Pero aquel que está en el margen, como aquel que es paria, como decían, ¿no? Esa cosa, ¿verdad?, que es completamente distinta a mí y que por lo tanto yo no encuentro una forma de relate. Exacto, ¿verdad? de relacionar. de relacionarme. Y eso que es distinto, llega a un momento de decir, lo que no sea como yo, no tiene el mismo espacio y el mismo lugar que yo. Y no es digno. No tiene la misma dignidad, no tiene las mismas oportunidades, no tiene entonces, no es de mi corillo, no tiene los mismos espacios para hacer. Y termina que discriminando a aquellos y aquellas que son distintos. Pero entonces, lo curioso y lo irónico es que muchas veces nosotros, pues, viajamos a otros países y vemos estos fenómenos y nos molesta. Y nos molesta. Date un ¿Cómo? ejemplo. Por Para ejemplo, poderte entender. si voy a Santo Domingo, Ok. ¿verdad? ¿Qué Y- pasa? ¿Qué pasa? Y vamos a lugares donde ya no se ve nada autóctono. Por ejemplo, y lo que vemos es un chorro de Burger King y qué sé yo o qué. es autóctono artificial. Exacto, ¿verdad? Es claro. comercializado. Como Tú el café dices- que le encanta a Luis, ¿verdad? No, fíjate, con el café. No, él le gusta la especialidad. Iba a hacer el Si comentario. él te ve echándole azúcar al café, Sí, olvídate. no. Pero, pues, Mira, tú mi sabes, esposo ¿no? una vez le trajo un cafecito. Después de ese ya no le vuelve a traer café porque se lo rechazó. Porque Sí, sí. era de una panadería ahí. Pero ese es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, porque al final estamos hablando, ¿verdad? Luis, ¿hay una distinción o no entre café de especialidad y café comercial? Lo hay. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Claro. Por lo tanto, pues, lo mismo pasa, ¿no? Es como las carnes. Hay una diferencia entre la USDA y la Prime. El choice, claro, Claro, el Choice y la Prime. Prime. O sea, son distintos. Hay distintos.
Pues, o sea, Pero lo mismo pasa. Lo mismo No pasa. pasa nada Entonces, con que el que coma vamos. Choice y coma Prime. No sigas defendiendo lo del café. Vamos a sitios así y nos molesta y vemos, mira cómo están desplazando a la gente de aquí. Y venimos aquí, volvemos aquí y no nos damos cuenta que está pasando lo mismo. Claro. Es que hay una gran distinción también entre no darse cuenta Y no querer darse cuenta. y también el simplemente hecho de decir, es que las cosas tienen que pasar. Porque yo he escuchado tanta gente, ¿verdad? Yo cuando yo estaba en San Germán, yo escuchaba tanta gente que decía, no, es que qué bueno que lo saquen, porque es que esa gente lo que hizo fue invadir ahí. O escuchaba gente que decía comentarios como que, no, es que ese no era el lugar para ellos construir. Y entonces tratábamos, porque en ese momento yo pensaba como me habían enseñado, que las comunidades que vivían en algunos lugares o que llegaron por X o Y razón y se asentaron en algún lugar, después de X o Y tiempo, no son importantes que vivan en ese lugar. Porque Exacto. sería mejor que estén otros o otras que tengan más poder capital y que pongan el lugar más bonito. Entonces, viene Bad Bunny, saca un disco Bueno. como Debí tirar más fotos, ¿verdad? Que nada en contra del disco, el disco está súper bueno, pero entonces levanta ¿Vas para el concierto? ¿qué? ¿Vas para el concierto? No he podido conseguir taquilla. Esto es un mensaje para aquellos y aquellas Autobots que nos escuchan. Pero entonces, Bad Bunny saca este disco y aflora en nuestros jóvenes, en la gente, no en nuestros jóvenes. Porque mira, los otros días estaba hablando con una señora de 92 años que va para el concierto. ¿Sabes? ¿Tú no vas? No, yo no voy. Ya puedo conseguir taquilla, pero yo no. Era para allá. Wow. Pero mira que se lo disfrute. Wow. O sea, Claro. pero entonces Esto nos dice que ya los esta- viejos son los que escuchan Bad Bunny. y crea este conflicto, ¿verdad? En esta dualidad Sí. en estas personas, Claro. ¿verdad? Pero más allá de eso, Luis, ¿cómo tú crees que teológicamente, ¿verdad? Nuestra fe responde a esto? Porque claramente, si vamos a la Escritura, si vamos a la Biblia, gran parte de lo que hace Cristo, de lo que hace Jesús, tiene que ver con un proceso de justicia social. Claro. ¿Verdad? Claro. Aquellos que dicen que en la Biblia no se habla de justicia social, no sé qué Biblia están leyendo, ¿verdad? Pero todo lo que hacía Jesús era justicia social. De sanar, de hacer milagros en el momento que legalmente no se podía, Claro. a tratar a los inmigrantes, a los enfermos, a aquellos que eran desplazados por la sociedad. ¿Cómo responde nuestra fe a esto teológicamente? Pues mira, yo conozco un muchacho que hizo una tesis acerca de eso. Tirar medio. Yo- No sé cómo se llamará. ¿Estará aquí presente? ¿Puedo citar a Luis Santiago? Sí. Oye, ¿qué cosa que se llama como tú? Sí. Casualidad de la vida. Casualidad de la vida, que hizo una monografía de integración acerca de eso. Su tesis final fue de eso. Pues mira, ¿La pasaron? dentro... Sí, la Bueno, aceptaron. aparentemente se graduó. Y los dos estuvieron en mi graduación. La pasó. Así que resulta que como parte del problema, ¿verdad? Como yo soy pastor aquí en Santurce y me traen a la situación una hermana de la iglesia que me dice, pastor, es que quieren darme X cantidad de dinero para que yo deje mi hogar y venda mi casa. Porque supuestamente vamos a tener un problema, porque la casa no está como que en un lugar que puede ser un peligro, que si esto, que si lo otro. No, y siempre vende ahora porque después va a bajar Sí, y sí, nadie sí, te la sí, va sí. a comprar. Sí. Pues entonces pasa esa situación y me dice como que, ¿qué puedo hacer? Y me trae esa pregunta así de la nada. Yo acabando de llegar acá a pastorear en Santurce. Y resulta que en base a eso yo escribí mi tesis. Lo que yo propongo para hacerlo en palabras cortas son 3 cosas. Número 1, propongo que a través del análisis de la Biblia utilizo 2 textos muy importantes. Utilizo la Torre de Babel y Hechos capítulo 2 que hablábamos en el episodio pasado. Hablamos acerca de cómo el Espíritu Santo cuando desciende acepta a toda la gente que viene, todos los judíos que vienen hacia Jerusalén para celebrar el tiempo de lo que es Pentecostés.
para ellos. Vienen a celebrar en medio de la fiesta judía y cuando el Espíritu Santo desciende, no hace que cambie a ninguno, sino que cada uno de ellos los escucha en su propia lengua y escucha a ellos en su lengua materna del lugar de donde vienen. O sea, vienen de un lugar distinto que hablan otro idioma y logran escuchar y entender el mensaje de Dios que Dios tiene para ellos en su propio idioma y de ahí ellos salen a llevar el mensaje a otro. ¿Y qué es lo que yo hago con esto? Utilizo ese texto y lo analizo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de decir cómo esa pluralidad que se encuentra ahí, porque el hecho de la gentrificación, como nos hablaba Nehemías ahorita, tiene que ver con la homogeneidad, ¿no? Y en medio de eso es homogenización, que todos sean uno, que todos sean iguales de esta forma, que de los que pueden vivir en estos lugares, porque los que no pueden vivir ahí. Que by the way, es el caso de Babel. Claro, que también, Sí. ahí voy. Sí. Es el caso entonces de la Torre de Babel en Génesis capítulo 6. Correcto. Capítulo 11. Y cuando voy a Génesis capítulo 11, es este hombre que la Biblia lo llama Nimrod, un hombre fuerte que establece y recoge entonces de los lugares donde ha ido ganando en guerra, va ganando en guerra, Va colonizando. Sí, establece entonces lo que es una ciudad, Sí. establece una torre para que la gente de los pueblos alrededor vean quién es él y entiendan que él es un hombre fuerte en guerra. Y Dios cuando desciende, dice el texto bíblico, que Dios desciende a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y cuando Dios desciende, ¿qué es lo que hace? Que ve toda la opresión que hay en medio de ese lugar, porque la gente los está obligando, Él los está obligando a que sirvan y que hablen el mismo idioma que Él para hacer sus caprichos, sus propios intereses. Y en medio de eso, Dios decide cambiarle el idioma a cada uno de ellos y que no se entiendan, que no se reconozcan, para que cada uno de ellos puedan ser libres de la opresión de Nimrod. Y de ahí ellos se esparcen hacia toda la ciudad, hacia todas las ciudades y toda la región de ese lugar. ¿Qué es lo que yo entonces trabajo con estos dos textos bíblicos? Es que la gentrificación lo que hace es entonces oprimir a la gente a ser iguales, igual que en el caso de Nimrod. Y llegamos hasta cierto punto donde oprimimos a las personas, no necesariamente ya de trabajo, o en el sentido de decir, tú eres mi esclavo, trabaja todo esto, sino de decir, tú no tienes este capital para hacer esto. Sí, Tú no puedes vivir aquí. La lengua es la lengua del capital. Sí. Exacto. Ahora lo que es quién puede pagar estas cosas. El nuevo Y entonces sentido común, by the way. se abre el puerto para decir, vengan todos ustedes que puedan pagar estos lugares y los que viven aquí se tienen que ir. ¿Y acaso eso no es lo que está pasando en Puerto Rico? Y le dice, Con estas leyes, estos tax breaks que le dan a las personas que vienen del extranjero. Entonces vienen aquí, compran, que, by the way, esto se ata a la crisis de vivienda que estamos teniendo en Puerto Rico. Vienen estas personas, compran estas residencias que pueden estar abandonadas o qué sé yo qué. a veces son gente que compra. Compran, las que te dice, convierten. mira, te llega un tipo a tu casa o alguien a tu casa y te dice, te doy 150,000 pesos por tu casa ahora mismo en cash. Pero entonces, la cosa es que ese es el lenguaje del capital. Exacto. Claro. Pero al mismo tiempo, incluso este espacio de criticar estas dinámicas sociales, alguien pudiera decir, pero es que está oponiéndose al progreso. La pregunta Exacto, sería, ¿progreso para quién? Claro, progreso. Esa es la pregunta. La pregunta, progreso, ¿progreso para quién? Para los que pueden pagarlo. Exacto. Porque al final de Claro. cuentas, desde la perspectiva de la gente que vive ahí. Pero es porque el lenguaje es el capitalismo. Sí, Así que todo lo que sea progreso lo vemos por el lente del signo de dólar. Claro, mira qué bonitas se ven estas calles ahora. O mira, estos lugares que están ahora, ya no hay criminalidad, porque entonces se ve pobreza es igual a criminalidad. O se ve como que aquellas personas que no pueden vivir aquí son criminales, son malos. No te metas ahí, que son de mi área color de caliente. piel. Normalmente son de mi color de piel, los que no podemos vivir en esos lugares. Y en medio de eso, lo que establecen es una marginación. Marginación. Una marginación en medio del lugar donde se encuentran para decir, ustedes no pertenecen a este lugar. Que fue lo mismo que quiso hacer Nimrod en Génesis capítulo 11. ¿Y Dios qué hizo? Los confundió a todos para poderles dar libertad a esa gente. Básicamente, ¿cuál es el mensaje teológico de justicia y de paz? Es poder estar en contra no es de gente que puedas tener dinero, no es que tener dinero está mal, no es que tú poder comprarte una casa está mal. Lo que está mal es el sistema completo que hace que no les da oportunidades a la gente que vive en esos lugares de poder tener trabajos dignos donde puedan cobrar
para poder pagar sus necesidades y poder criar a sus familias de manera correcta, sino que los dejamos viviendo bajo un sistema del mantengo. Ujú. Y yo te doy un chispito, pero cierro el grifo después. Porque el resto de Para agua es mío. mantenerte ahí. Claro, yo te doy un poquito y luego no sigo. Y así te mantengo vivo, entretenido, pero no sales de ahí. Y esto es algo que pasa por generaciones. Entonces ya llega un punto donde es lo normal. Estas generaciones ya nacieron y se criaron bajo esta situación y entonces les decimos, es que no quieren trabajar, pero es que eso es lo que han conocido, eso es lo que los poderes que nos gobiernan se han encargado de que piensen de que no son dignos de subir, ¿verdad? Tu lugar es aquí. Claro. No pienses que puedes subir. Tú, Claro, y los de arriba lo que hacen es que mirar hacia abajo. claro. De vez en cuando les tiran algo, ¿verdad? Como las migajas de la mesa, que Jesús, vino la mujer sirofenicia, ¿verdad? Y le da una galleta a Jesús, metafóricamente. Así yo iba a decir, porque la gente que no ha leído el texto va a Le movió decir, el piso, ¿dónde le movió el dice piso, eso? Jesús, Que le sí, están sí. dando galletas a Jesús. A mí una vez alguien me dijo, no, porque nunca regañaron a ellos. ¿Estás seguro? La mujer serofenicia no le habrá dado ni nada de eso, pero barrió el piso con él Se le movió el piso. en ese momento. Le movió el piso. Sacho. Pero explica por qué, porque la gente que no sabe. Bueno, o sea, Jesús es un hombre judío y esta mujer que es por debajo de él, ¿verdad? Jesús, Ante la sociedad de ante la Jesús. sociedad de Jesús. Jesús siendo un hombre judío, un hombre de su cultura, ¿verdad? Eso no le quita, pero Jesús es un producto de su cultura. Y está esta mujer que es menos que él, ¿verdad? Hay una doble barrera. Una doble En barrera. términos de etnicidad y en términos de género. Exacto. Porque es otra etnia y es mujer. Claro, y Sirofenicia. Y ella viene Gentil. pidiéndole, ¿verdad? Y él le dice que no, Que la salvación es que para la los de salvación Israel. es para los de él, básicamente. Y ella dice, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Sí, le movió el piso ahí, teológicamente. Exacto, sí. ¿Y qué él le dice? ¿Qué le dice, Luis? Le cumple lo que él le está pidiendo. Sí. Dice, pero no he visto una No fe. había- fíjate, exacto. grande en todo Israel. Claro, Exacto. claro. Y en medio de eso, es igual en nuestras comunidades. No es que yo no pueda tener el capital para comprar una casa que hemos trabajado Ujú. y queremos vivir ahí. Ese no es el problema. El problema está cuando no tenemos vivienda segura para las comunidades que viven en estos lugares y que mi capricho de yo querer comprar una casa frente al mar pudiera ser igual o se traduce a tener que sacar familias que llevan viviendo ahí por generaciones y que simplemente no pueden vivir con el progreso. No, y que en nombre del progreso y de que se vea aesthetic, Exacto. que se vea bello, que se vea bonito, que se vea como un aspecto diferente, terminamos cambiando toda una generación de ese lugar, sacándolas a un lado. Y como los sistemas de gobierno no hacen nada para cuidar y ocuparse de esas familias que están saliendo de ese Bueno, lugar. en todo caso, lo que hacen es perpetuar Claro, entonces, claro. esta transformación, porque al final, o sea, esto es una transformación. Ujú. O sea, no es que no haya cambio, hay un cambio. Ahorita tú decías, ¿no? Se normaliza, se crea todo un nuevo sentido común. Me gusta cómo Dussel lo plantea. Hay una cita, ¿verdad?, que yo discuto en clase, Sí. usualmente genera polémica. Y aquí a Dussel, un texto que les recomiendo, la escribe por allá, por el año 1997, más o menos. Se titula La ética comunitaria. Plantea Dussel lo siguiente: el pobre es otro despojado de su dignidad, de sus derechos, de su libertad y transformado en instrumento para los fines del dominador, el señor, el ídolo, el fetiche. Y eso es una cosa salvaje.
porque en última instancia, en esta relación de poder que hay, una relación profundamente desigual, aquel que está en una posición de dominio, porque tiene más capital, se convierte en el rol a seguir, esencialmente. Claro. O sea, al final, el que está siendo despojado, en esta, como esto es naturalizado, como es normalizado, al final el sueño de aquel que es desplazado es querer, aspirar a poder comprar y Claro. eventualmente desplazar a alguien más. Claro. Ujú. Y en medio de eso hay una cita de Sarah Schulman que ella vive y escribe acerca de la gentrificación. Vivió la gentrificación en Brooklyn. Y ella escribe desde su perspectiva cómo ella fue una de las personas que tuvo que desplazarse en medio de la ciudad después de una crisis económica que hubo y todo lo demás, cómo poco a poco fueron la gente de su comunidad yéndose de ese lugar. Y la cita es mucho más larga, pero quiero darle este pedazo donde ella dice y lo define cómo espiritualmente la gentrificación es un gran problema. Y ella dice que espiritualmente la gentrificación es la eliminación de la mezcla dinámica que define la urbanidad, la interacción familiar de diferentes tipos de personas creando ideas juntas. Ella lo que dice en palabras de Arroyo Habichuela, lo que está diciendo es que espiritualmente una situación así es tan complicada porque simplemente en la urbanidad, en la ciudad, donde sea que nos encontremos, somos personas distintas, como esta mesa en el podcast, somos personas distintas, creando ideas juntas acerca del tema de la gentrificación. Estamos aquí compartiendo desde nuestras experiencias, Nehemías desde Maunabo, tú desde Carolina, yo desde San Germán, hablando desde nuestras perspectivas, de lo que hemos logrado estudiar y cómo entonces poder hablar acerca de este tema. Pues ella dice, la gentrificación elimina eso. Porque lo que hace entonces es que las personas que son homogéneas son de una misma forma, son esas personas las que vienen a ser parte de esa ciudad. Y todos aquellos y aquellas que son distintos, que vienen de diferentes lugares, que se encontraban ahí por la situación económica, que se encontraban ahí por diversas cosas, que crearon su familia juntos, que en medio de eso crearon ideas nuevas de un nuevo porvenir, se tuvieron que mudar de ese lugar. Y ya no pueden estar juntos y sentarse un día en la plaza y estar todos juntos hablando acerca de un mismo tema, crear unas mismas ideas, porque ya simplemente no es posible vivir en ese lugar. Porque las situaciones sociales los mueven a eso. Y en ese sistema de cómo la espiritualidad viene a estar a un lado en el aspecto de que no se puede crear cosas nuevas, no puede haber una interacción de diálogo, no puede haber un espacio plural, donde somos distintos y compartimos nuestro mismo mensaje, es también enlazado o es contrario completamente a lo que sería Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende y toda la gente que era distinta recibió el mensaje de Dios en su propio idioma, siendo cada uno de ellos completamente diferentes. Y que al final pudieron construir. O sea, el efecto de eso es que al final pueden construir comunidad. Claro. O sea, Fueron a sus lugares y crearon sus comunidades diversas, plurales, en base a esta nueva enseñanza que han escuchado del Evangelio. Oye, y yo soy de los que digo que, ¿verdad? Y lo prediqué en este domingo de Pentecostés, yo te lo dije, yo no prediqué sobre el hablar en lengua. La gente casi siempre se va por el hablar en lengua. Yo lo que decía es que la diversidad es el lenguaje santo. O sea, la diversidad es santidad. Porque dentro de esa diversidad está el reino de Dios. Claro. ¿Verdad? Claro. Y quiero hacer piggyback. Quiero coger de lo que tú estás diciendo acerca de los sistemas de gobierno, cómo los sistemas de gobierno perpetúan. Eso siempre lo vamos a ver en el sistema de gobierno, ¿verdad? Pero entonces, mi issue es cómo a veces la iglesia, con I mayúscula, ¿verdad? La institución de la iglesia coge pon con los sistemas de gobierno. Entonces, nos sentamos en la iglesia, escuchamos a los pastores, al cura, al que sea, hablando sobre cómo hay desplazamiento, cómo no hay justicia, pero entonces no logramos como que casar estas dos cosas y nos vamos como lo que tú estás diciendo, pero es que tiene que haber progreso, ¿verdad? Y cómo teológicamente que
tenemos las herramientas para poder, desde un lado religioso, teológico, volverle a tener dignidad a esta gente, como muchas veces por virtud del progreso, ¿verdad? Porque nos conviene a nosotros, nos quedamos callados. Entonces vociferamos a los cuatro vientos que somos cristianos, porque parece que últimamente ser cristiano es decir que soy cristiano, ¿verdad? Y no poner en práctica. Tú dices ser cristiano y suena así. Exacto, exacto, sí, como si fuera algo más, ¿verdad? Entonces, y esto es un issue que yo personalmente tengo con la cristianidad moderna, que es todo individualista. Y tú lo ves en las canciones, para darte un ejemplo, todo es yo esto, yo lo otro. Pero es que Dios nos hace para ser entes de comunidad. Claro. Y cómo nosotros, al permitir que esto esté pasando, dejamos atrás el hecho de que Dios nos creó para ser entes comunitarios. Definitivo. Entonces, ¿cómo como iglesia podemos atender esto? Y eso es lo que muchas veces, y nuestros muchachos Claro. ven eso. Nosotros pensamos que no lo ven, pero nuestros muchachos lo ven y dicen, pero es que la iglesia es parte del problema. La iglesia es parte del problema porque la iglesia se casa con los poderes. Claro, y eso pasa, o sea, y eso pudiera abrir una puerta para toda una discusión, porque, o sea, de eso, bueno, tenemos, De eso hay cursos. De eso hay cursos, literalmente, ¿no? Pero definitivamente, ¿verdad? Estas alianzas con los poderes, yo creo que nos invita a manera, ¿verdad?, de reflexión teológica, a renovar nuestra hermenéutica, o sea, Amén, nuestra sí. forma de leer la escritura, claro. de interpretar, porque al mismo tiempo, tú lo decías, vivimos en una sociedad que es muy individualista, pero no puede ser entonces que nosotros nos traguemos ese individualismo al momento, ¿verdad?, de leer la escritura. Correcto. O a la manera al momento de reflexionar. De reflexionar. Por lo tanto, o sea, me parece que un primer inicio sería, o sea, una conversión de esa lógica. Porque en última instancia, si nosotros comenzamos a pensar en nosotros, pero no en nosotros como pues, nosotros tres, tú sabes, los burócratas que podemos controlar el mundo. O sea, no nosotros, ¿verdad? Mira, tú estás aquí. Ahora, o sea, si En un nosotros viaje. hablamos, ¿verdad?, de nosotros como comunidad, pues, me parece que el texto puede transformar nuestras propias mentalidades. Y tú hablaste de hermenéutica, ¿verdad? Para los que no sepan lo que es hermenéutica, aunque deberían saber, porque en 10º grado nosotros damos principios de hermenéutica. Hermenéutica es esta ciencia de interpretar los textos a la base de la realidad en la cual vivimos. Claro. Entonces, Y es que nuestra hermenéutica o nuestra manera de interpretar la escritura tiene que acercarnos y tiene que ser contextual a lo que vivimos. Y dentro de lo que vivimos, la palabra no puede ser un paño tibio que me dice, no te preocupes, nene, todo va a está estar bien. Claro. Si nuestra hermenéutica simplemente nos lleva a eso, nunca vamos a crecer de manera espiritual. La palabra tiene que confrontar, la palabra de Dios tiene que confrontar mi vida y verme a la luz de esa escritura y yo decir, yo tengo que cambiar. Claro. Yo tengo que ajustar cuentas con Dios. Yo tengo que mirar mi vida y decir, ¿sabes qué? Yo no todas las cosas que hago las hago bien. Y poder ser sinceros conmigo mismo. Y eso nos lleva a una espiritualidad saludable que busca entonces acercarse más a lo que es el aspecto de la divinidad. Acercarse más a Dios. Y nuestro acercamiento a las escrituras entonces tiene que llevarnos desde un líder pastoral, desde una perspectiva, nosotros como maestros, como profesores, tiene que llevar a nuestros estudiantes, a la gente que nos escucha, a poder ser confrontados y decir, hey,
No todo es color de rosas como se ve. Porque si tú ves la otra cara de la moneda, hay gente sufriendo a nombre del progreso. Porque a nombre del progreso que disfrutamos, hay familias que tienen que tener 3 trabajos para sostenerse. Correcto. A nombre del progreso, hay una persona de 68 años que tiene todavía 2 trabajos porque no se puede retirar de manera justa porque el retiro no le da. No le da. O tiene que decidir entre compro pastillas o pago la renta. Y entonces tienes que decir, ¿cómo hago con la luz? Y pido un plan de pago para pagar la luz mientras tengo que pagar mis medicamentos, mientras tengo las citas médicas, que si me pasa algo que no puedo llegar a esta cita médica, la perdí por 6, 7 meses. Tú sabes, esa es la otra cara de la moneda a nombre del progreso, de las familias que están pasando necesidades ante este nombre de decir, tenemos un progreso, tenemos un edificio nuevo más bonito. Mira qué bello se ve. Pero ¿cómo eso Mira se la traduce vista que a la vida tiene. de la gente? Claro, mira la vista que tiene, mira cómo, qué bonito, ay, qué lindo. La gente viene y se saca fotos aquí. Y la gente que vive ahí, ¿qué pasó? Y lo grande es que nosotros mismos alabamos este progreso y es progreso que ni tú ni yo podemos disfrutar Claro porque que no está hecho para nosotros. Es más, tú vas a un momento de vacaciones, te gastas la funda de los chavos, todo lo que tienes, lo gastaste ese día y después dijiste, no regreso hasta que vuelva a tener toda esta cantidad de dinero. Tú sabes, y te vas trabajando, te vas haciendo 1000 cosas, tienes tus estudios, pero no logras alcanzar ese nivel de capacidad económica para tenerlo. Porque no tienes las mismas condiciones que tuvieron los demás. Ujú. Y es que no es algo tan sencillo como que fájate y llegas aquí, sino que es el aspecto de decir, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades para alcanzar estas cosas. Y en mi opinión, lo peor de todo esto es que dejamos de ver el rostro de Cristo en aquellos que son perjudicados. Ujú. Definitivo. Dejamos de ver el rostro de Cristo en aquellos que son perjudicados. Claro, son como menos. Ujú. No tienen dignidad, no tienen valor, ¿verdad? Y todo en nombre del progreso. Sí, sí, esa gente son las chusmas, como decía el Chavo del Ocho allá. Yo no sé si saben quién es el Chavo del Ocho, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo, que no son de la generación nuestra. Bueno, aquí hay, Pero aquí hay 2 generaciones. Sí, porque qué sucio. Tú también viste Chespirito, ¿no sabes? yo vi Y el en Chavo medio- del Ocho en el canal Cuando era 2. niño, estaba creciendo. Cuando estaba creciendo yo también lo vi. Resulta que es que no podemos seguir mirando a la gente y cuando los veamos no ver el rostro de Dios en ellos, porque simplemente no tienen la misma capacidad económica que nosotros, porque esa gente tiene mucho que enseñarnos. Ahí podemos ver el rostro de Dios. Jesús no estaba con los ricos y poderosos de su época. Ujú. Se sentó un día con Zaqueo y le dijo, muchacho, tengo que hablar contigo. Y él era uno de los poderosos de su tiempo, Ujú. de los que tenía mucho capital. Le dijo, tenemos que hablar. Y cuando se sentaron a hablar, le dijo, tú le has robado tanto a esta gente. Sí, porque era colectador de... Pero Jesús no le dice a él, tú le robaste a esta gente. Él lo entiende cuando Jesús le dice, vamos a sentarnos a comer. lo confronta. Y cuando se sientan a comer en medio de la mesa, él logra entender y decir, yo le he robado tanto a esta familia. Yo voy a devolver este dinero. Y en medio de eso, la mayoría de la gente con la que estaba Jesús eran campesinos, eran pescadores, eran algunos publicanos que lo seguían, pero no había este issue de Jesús de decir, no voy a ver a la gente igual, sino que se acercaba ante aquel y aquella. Que no era igual de acuerdo a su sociedad. Claro, que iba Y era que- intencionalmente. Claro, que iba donde ellos y les decía, ¿sabes qué? Quiero comer con ustedes. Y los religiosos de su tiempo los criticaban porque ¿quién es este que se sienta a comer con pecadores? Por eso fue que a Jesús los fariseos lo quisieron linchar. Claro. En medio de las situaciones donde vivía, se acercaba ante los que estaban enfermos, los que la gente despreciaba. Y les decía, yo te voy a sanar. Y no solamente los sanaba, compartía con ellos. Tenía su tiempo para enseñarles. El Salvador del mundo se toma su tiempo en la tierra para sentarse y enseñarle a aquellos y aquellas que la sociedad menosprecia. Pero nosotros los miramos y decimos, ¿quién es ese? O los miramos como si nos fueran a robar cuando nos pasan por la calle. Ujú.
o simplemente los miramos y decimos, es que esa gente, bendito, es que ellos han tomado malas decisiones, usaron el PUA para comprarse televisores y no para usar lo que tenían que hacer. Pues como otros religiosos del país que dicen que ellos le dan millones de dólares para reconstruir sus templos, pero dicen que la gente pobre que no pudo tener lo mismo, le dicen, no, es que esa gente lo que hizo fue comprar televisores en vez de O no sus se los casas. dio a la iglesia. Te digo que esto puede ser un podcast. Pero mira, tú estabas hablando, ¿verdad?, de los fariseos y eso. Yo a veces me vino a la mente ahora este pensamiento de que los fariseos en ese momento, que son los líderes religiosos, ¿verdad?, teniendo a alguien que está cumpliendo con todo lo que Dios está diciendo en las escrituras de los profetas y todo esto, con todo y eso lo que hacen es arraigarse más a las leyes de Moisés, que no son las leyes, no es necesariamente lo que Dios dice, ¿verdad? Y por eso es que se crea todo esto de los mismos fariseos mandando a Jesús con el imperio. Claro. Es que se crea toda una dicotomía entre... Dicotomía. Una división. Palabra Palabra de de domingo. dicotomía. Palabra de domingo que se utiliza para hablar acerca de una división que se encuentra en medio de las sociedades o diálogos. Y tal. Pues se crea esta división, esta dicotomía, ya que la definiste. Dicotomía. Palabra que se utiliza para hablar acerca de una división. Pero la realidad es que esta Te saca. hay un tren de pensamiento, muchacho, que esto iba a ser revolucionario. Bueno, Pero ¿sabes qué también es revolucionario? Dicotomía. Palabra que se utiliza para hablar acerca de la... Ya me acordé. Ok. O sea, se crea una dicotomía entre las cosas que son de Dios, el mensaje de Dios, la persona de Jesús y la cosa que tiene que ver con la comunidad. Que es una falsa dicotomía. De hecho, hay un teólogo muy importante del siglo XX, que lo asesinaron el régimen nazi. Ya yo sé de quién tú hablas. Por intentar, ¿verdad?, conspirar para asesinar a Hitler. a Hitler, porque entendía que Hitler era una amenaza para la humanidad completa. Que sacaron una película, de hecho, de él y que estaba muy mala. Dietrich Bonhoeffer. Sí. Y Dietrich Bonhoeffer, pues, un tipo prodigio. Él lo asesinaron en 1945. Un par de días antes de... par de Literal, semanas antes de la liberación. Antes, sí, literal. Pero él a los 18 años se doctora, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad?, ser doctor a los 18, pero no soy tan... no tengo una mente prodigio como la de él. Y su disertación doctoral se titulaba Sanctorum Communio, que tenía que ver con la comunidad de los santos. Y él aquí hace un ejercicio muy chévere entre unir esa dicotomía entre las cosas de Dios y las cosas de la gente. Y su tesis, o sea, la idea principal era la siguiente: Cristo existe en medio de la comunidad. O sea, por lo tanto, pensar las cosas que tienen que ver con Dios, con Jesús, con la divinidad, están profundamente inmiscuidas con las cosas que tienen que ver con la comunidad. Sí. Por lo tanto, estos problemas que nosotros llevamos aquí casi una hora hablando, o poquito más, definitivamente están inmiscuidas con las cosas de la divinidad. Claro. No, y que eso fue lo que lo llevó a él, porque él estaba en Estados Unidos. Exacto. Él estaba enseñando en Union, Exacto. en Nueva York. Y él, al ver a su gente sufriendo, él decide ir, pues sabía que lo iban a meter preso. Claro. Y él decide ir para allá porque él decía, no, o sea, yo tengo que abogar por mi gente. ¿Verdad? Y ese mismo nivel de pensamiento que lo lleva y eventualmente pues muere por eso. De la misma manera, así como Dietrich Bonhoeffer lo hizo en Alemania, hay una teóloga puertorriqueña llamada Teresa Delgado que desde la diáspora en Estados Unidos escribe acerca de todos estos problemas sociales que vivimos como país en Puerto Rico y comienza a decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo ciegos, sordos y mudos? Y no vamos a comenzar a abogar por las situaciones que tiene nuestro país de verdad. Y nos invita a soñar
y a podernos ver como Dios nos ve. Y poder decir, como puertorriqueños, ante todas estas situaciones que vivimos, no es el momento de comenzar a mirar a otros como menos. Es momento de comenzar a unirnos y decir, ¿sabes qué? Tú eres mi hermano, eres mi hermana. Y en medio de nuestras situaciones, podernos ver como hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y de ahí, dice, de esa identidad, comenzar a construir un Puerto Rico mejor. Comenzar a construir un Puerto Rico distinto y que no se vaya por estas líneas donde a nombre del progreso terminamos entonces marginando y rechazando a los demás. Amén. Amén. Oye, Luis, y yo creo que no hay mejor forma de cerrar este episodio Que sin decir, que habiendo dicho eso. esto es Pisanteo y Corrillo. Así que Síganos nos en las vemos. redes sociales. Denle like, subscribe. Y mira, sigan a El Nehemías. bailecito, no sé ahí dónde va en a sus estar. redes sociales, por ahí lo vamos a poner. Sigan al profe Nehemías. Claro que sí. Los veo, Corillo. Que esto ha sido, mira, mágico. Por favor, quítenle Saludos, eso. saludos. Y gracias por la invitación, Corillo. Dios los bendiga.